Queridos hermanos, aquí estamos de nuevo con ustedes y escuchando la música de nuestro brother Javier. Quiero presentarles nuevamente a la hermana Maggie, que amablemente nos va a poder acompañar para continuar esta última sesión del Evangelio de Marcos con un poquito de música de Javier, que dice: no va a parar, no va a parar. Esta obra, porque está dentro de mi corazón. Manda fuego, ¡Eso! manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Y bautízame con tu poder. Dígaselo con su voz, hermano. Manda fuego. Tarea del Evangelio de Marcos. Lo puedo dejar aquí con la hermana Maggie, que nos va a ayudar a leer. Y allá al otro lado tenemos al Padre Armando, de Ciudad de México. Hermana Maggie. Qué alegría nuevamente poder escucharnos y vernos por estos medios y especialmente agradecer a nuestro Dios todos sus regalos que vienen de tantas formas, pero en esta sesión agradecer todo el conocimiento y sabiduría que por gracia de su Espíritu le ha regalado a nuestro querido Padre Armando Nogués. Muchas gracias, Padre, por compartir con todos nosotros. ¡Vamos! Eso, Maggie, qué gusto de que te unas a nuestro grupo. Ay, Y gloria a ahora Dios. vamos a trabajar un tema más, precisamente de Marcos como evangelizador. Y vamos a ver este tema número 21, que es: Marcos forma una identidad comunitaria y configura un estilo de vida. O sea, hace que su comunidad, donde él vive, a la que él sirve, en donde seguramente es un líder, tenga una identidad clara, que son perfectamente cristianos y ya no son simplemente un grupito dentro de la sinagoga. Son gente que tiene identidad. Y además, que esa identidad la viven, la expresan. ¿Cómo? Con un estilo de vida, con una forma de vivir, con una forma de conducirse frente a la sinagoga y frente al mundo grecorromano. Entonces, con su relato, con su narración del Evangelio, esa comunidad y quien escribió el Evangelio forman esa identidad. Maggie, por favor. Los grupos del mundo greco-romano empleaban diversos procedimientos un tanto complejos y bien relacionados entre ellos para definirse a sí mismos y distinguirse de otros grupos. El autor del Evangelio de Marcos se sirve de alguno de ellos. Muy bien. Fíjense, por ejemplo, todavía en nuestra época hay muchos procedimientos para distinguirnos. Vamos a ver algo muy elemental y muy sencillo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el deporte. ¿Cómo nos definimos y nos distinguimos de otro equipo? Nos ponemos un uniforme diferente. Luego, entre nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo nos definimos y nos distinguimos de acuerdo a nuestro oficio o al campo en el que trabajamos? También ustedes ven, el uniforme cuenta. Por la manera de vestir, ustedes pueden distinguir bien a un militar o a un trabajador de la salud o a un deportista. Visten de forma diferente. O sea, se definen como parte de un grupo y se distinguen de los otros grupos. Bueno, en la época en que vivía Jesús y poco tiempo después, cuando vivía San Marcos, había algunas formas para definir su identidad y distinguirse de los demás. Este es el tema que vamos a ver. Entonces, vamos a abordar la forma de definir una identidad comunitaria. Adelante, Maggie. Para ayudar a su comunidad a construir su identidad comunitaria, el Evangelio de Marcos emplea algunos procedimientos que se exponen enseguida. Vamos a distinguirnos, a definirnos.
Procedimientos. 1. Nombres. 2. Cuestión central. 3. Revelación exclusiva. 4. Ritos y asociación. 5. Organización social. 6. Descalificación de los oponentes. 7. Escatología apocalíptica. Eso. Ahorita son solamente el enunciar estos procedimientos que empleó Marcos para construir la identidad de su comunidad. Y vamos a ver uno por uno. Para construir la identidad son importantes los nombres. Adelante, Maggie. Nombres. El Evangelio aplica varias designaciones a sus oyentes o lectores, discípulos, apóstoles y esos pequeños que creen en mí, los que son de Cristo, y también la casa, donde están los discípulos y a donde entra Jesús. Estos nombres establecen una separación de otras comunidades, refuerzan la identidad colectiva e invitan a la comunidad a no ser como los de fuera. ¿Se dan cuenta? Hay que pintar raya y distinguirnos. ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a poner, a marcar bien quiénes somos. Entonces, nosotros somos los discípulos. Todos somos una comunidad de discípulos, no de maestros. Apóstoles, o sea, enviados, misioneros. O también estos pequeños que creen en mí, una comunidad de los pequeños, no de los importantes, comunidad de los pequeños. O también los que son de Cristo, ser de Cristo, ser del Mesías. Y finalmente, los que estamos en la casa, nos distinguimos de los demás. No me obedece esta cosa, me tiene que obedecer la casa, donde están los discípulos. Y todo esto nos va a separar de los de fuera, de otras comunidades. Tenemos nuestro nombre. En nuestra época, ¿cómo nos distinguimos? En Estados Unidos. A ver, ¿tú de qué religión eres? ¿Roman Catholic o no? En México yo digo, ¿de qué religión eres? Yo soy cristiano. Ah, ¿eres cristiano? Sí, cristiano católico. Entonces, una manera de manifestar la propia identidad. Vamos a ver ahora cuál era la cuestión central de la identidad. Adelante, Maggie. Cuestión central de la identidad. El Evangelio subraya la adhesión a Jesús como un rasgo principal de la identidad comunitaria. Jesús llama a seguirme, seguirlo. Los discípulos tienen que actuar por él y por su nombre. Tienen que acordarse y seguir sus palabras y sus enseñanzas, que no es como la de los escribas. Eso. Entonces, lo central. Bueno, nosotros, ¿qué cosa es lo central de nuestra identidad? Que somos cristianos, creemos en Jesús, seguimos a Jesús. Entonces, adheridos a Jesús. Yo creo en Jesús, Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor. Yo trabajo por el reino de Dios como Jesús. Y en este sentido es seguir a Jesús, seguidor de Jesús, actuar en el nombre de Jesús, inspirarme en sus palabras, en su enseñanza, en lo que él hacía, que es algo muy diferente de lo que hacían los escribas. Ahora, también los cristianos dicen tener una revelación propia. C. Afirmaciones de revelación exclusiva. Marcos presenta a Jesús como el definitivo revelador de la voluntad, el reinado y el perdón, la misericordia de Dios,
Jesús ofrece una interpretación definitiva de las Escrituras. Esta revelación deriva de la relación de Jesús con Dios. Como receptores de la revelación de los misterios del reino de Dios, los discípulos de la comunidad se diferencian de los que están fuera. Así es. Entonces, somos diferentes de los que están fuera. ¿Por qué? Porque Jesús nos vino a revelar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que Jesús nos reveló. Nos vino a revelar el reinado de Dios. Nos reveló que Dios nos perdona, que Dios nos muestra su misericordia. Y esa revelación de Jesús efectivamente es algo nuevo porque Él hace una nueva interpretación, nueva y definitiva. Vamos a poner esto aquí, definitiva. Nueva interpretación, nueva y definitiva de la voluntad de Dios. Por eso nosotros creemos en Jesús. Cuando nos dicen, es que Dios es así, es que Dios tiene a su profeta que se llama Mahoma. No, no, no. Nosotros creemos en Dios, pero la revelación de Dios nos las dio Jesús. Alguien dice, pero es que la escritura la interpreta muy bien el rabino fulano de tal. Muy bien, pero la interpretación de la escritura a nosotros la hace Jesús. Y todo esto nosotros lo fundamentamos precisamente porque Jesús no es cualquier persona. Jesús tiene una relación con Dios que es una relación fundamental. Jesús tiene una relación con Dios como hijo y él, por lo tanto, nos puede revelar los misterios del reino de Dios. ¿Quién va a conocer más a Dios que el Hijo? El Hijo es el que anuncia el reino de Dios. Y esta revelación que trajo Jesús y que nos hace a nosotros cristianos, seguidores de Jesús, nos distingue de los que están fuera. Vamos a ver otro aspecto de cómo se construye la identidad. Por medio de ritos y asociación. Otras prácticas que también ayudan a forjar la identidad son asociarse al grupo e identificarse mediante el bautismo en el Espíritu Santo. La aceptación de las palabras de Jesús. Rendir culto. Tratar con los otros miembros de manera adecuada. Disposición a perdonar y al amor. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros ritos? Bueno, en primer lugar, asociarnos. La fe en Dios, para los que creemos en Jesús, no se vive en la individualidad, en el alejamiento de los demás. No se vive solos. La fe se vive siempre en grupo, nunca solos. La fe cristiana es comunitaria. No es mi religión, es nuestra religión. No es mi Padre, es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Siempre es distintivo el grupo. ¿Cómo entramos al grupo? Por medio del bautismo en el Espíritu Santo, escuchando las palabras de Jesús, dando culto eucarístico, recordando la cena de Jesús. Y luego, sobre todo, con una manera adecuada de tratarnos, con una vida ética diferente. Vamos a ver. Tratar con los otros miembros del grupo es nuestro trato. Vean cómo se aman, vean cómo se perdonan. O sea, el perdón, el amor, la fraternidad y el compartir es el trato con los demás. Y esta forma de estar asociados y esos ritos nos distinguen, nos dan identidad. Otra forma de identidad. Letra E. Maggie. Organización social. El Evangelio
configura el gobierno de la comunidad. No hay una jefatura reconocida, ni cargo de maestro, ni organización jerárquica. La comunidad, al menos idealmente, debe de ser igualitaria y todos sus miembros han de imitar a Jesús sirviéndose recíprocamente. Esa es la forma como se organiza la comunidad de discípulos. Efectivamente, la forma de gobernarse excluye que haya jefes que dominen, que haya maestros que tiranicen o impongan y que haya jerarquías que separen, distingan a unos como superiores y otros como inferiores. Es un gobierno diferente donde no hay esas cadenas de mando y de superioridad. ¿Cómo se organiza la comunidad? En forma igualitaria, donde todos nos servimos unos a otros como Jesús nos enseñó a servir. Él no vino a que nos sirviéramos, sino a servir y a dar la vida. ¿Cómo hay que organizarnos nosotros? En el servicio. Servirnos unos a otros. Organizarnos para servir. Muy bien. Vamos a ver que también la identidad se construye descalificando a los oponentes. Esa es una forma muy propia de cómo un grupo se distingue de los demás. A quienes lo atacan hay que descalificarlos, hay que defendernos de los ataques. Adelante, Maggie. Descalificación de los oponentes. Marcos denigra a los oponentes de Jesús, los jefes religiosos. Para él son tentadores como Satanás. Honran a Dios solo con los labios, abandonan e invalidan su mandamiento para apegarse a sus propias tradiciones. Buscan su propio honor. No entienden las escrituras ni el poder de Dios. Están dispuestos a matar para mantener el control. Devoran los bienes de las viudas. Los califica de duros de corazón, hipócritas, generación adúltera y pecadora. Establece que ellos tendrán una condenación más rigurosa y frente al modo como los jefes de los gentiles estructuran sus relaciones comunitarias, los discípulos reciben la orden de que no ha de ser así entre ustedes. Así es. Entonces, hay que defenderse de los oponentes y decir que los oponentes tienen conductas que para nosotros son inaceptables. A los líderes que se oponen a Jesús, antagonistas, adversarios, vean todos los calificativos que aparecen en el Evangelio. Ya en otro módulo habíamos analizado cuando vimos el personaje de los adversarios o antagonistas. Vamos a recordar algunas cosas. Son tentadores como Satanás. Honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos. Con sus conductas de decir, esta ofrenda que tenía que dársela a mi papá, mejor la declaro ofrenda a Dios. Y así ya no cumple con el mandamiento de honrar a padre y madre, porque ya esa ofrenda se la da a Dios. Y dice, invalidan el mandamiento de Dios con sus propias tradiciones. Y luego buscan su propio honor. Nada más. Quieren engrandecerse y sentirse superiores. Los saduceos no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Ellos, para tener el poder, están dispuestos a matar a quien les hace sombra, como Jesús. A las pobres viudas devoran sus bienes. Siempre son duros de corazón, hipócritas, etcétera, etcétera. Bueno, una condenación muy rigurosa. Y luego, frente a los gentiles, los paganos, que se comportan con jefes que gobiernan como si fueran sus dueños y que tiranizan, dice, no ha de ser así entre ustedes. Nada de tiranías
y nada de dominios. Entonces, la identidad se construye por oposición a los adversarios, en contraste a los oponentes. Otra característica de la identidad es precisamente la cuestión apocalíptica. En la comunidad de Marcos hay una mentalidad apocalíptica. Letra G, Maggie. Escatología apocalíptica. El Evangelio de Marcos tiene una visión del mundo de tipo escatológico apocalíptica. Ve la experiencia humana en forma dualista, tanto en lo temporal como en lo cósmico y social. Primero, hay dos eras, el tiempo presente y el mundo venidero. Segundo, hay dos fuerzas cósmicas, el reino del príncipe de los demonios, el hombre fuerte que tienta a Jesús, pero que no puede subsistir, sino que ha llegado su fin, porque el reinado de Dios está llegando. Tercero, hay dos grupos sociales enfrentados que son radicalmente distintos, los de fuera y los elegidos que Él escogió. Bien, vamos entonces a ir explicando poco a poquito. Primero la palabra escatología. Aquí la vamos a subrayar. Escatología. ¿Qué quiere decir? Es un discurso, un logos, discurso sobre el escatón. Escatón es el final. Una manera de ver el final de la historia, un discurso sobre el final de la historia. Y luego vamos a ver la palabra apocalíptica. La apocalíptica es una revelación, literatura de revelaciones. Había mucha literatura de revelaciones en aquella época. Solo una poquitita literatura de revelaciones quedó en la Biblia. En el Antiguo Testamento un poco el libro de Daniel. En el Nuevo Testamento el Apocalipsis, la parte final, que se llama revelación, revelaciones, y otras partes como el capítulo 13 de San Marcos y otras secciones. Bueno, esto de literatura de revelaciones surge en los momentos críticos. Ahora, paréntesis. Ustedes ven que ahorita con la emergencia que tenemos de este coronavirus, si ustedes entran a internet, van a ver cómo hay literatura o videos de revelaciones. Que Nostradamus adivinó el futuro. Que Bill Gates en 2015 hizo una conferencia donde habló de los virus que iban a llegar. Que una monjita habló con la Santísima Virgen que le dijo que hay que hacer esto. Que el otro hermano estuvo en una oración con Dios y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Cómo librar a la gente de este grande mal. Cuando hay crisis, todo mundo se siente inspirado por Dios y recibe revelaciones. En la época de Jesús, 2 siglos antes y todavía 2 siglos después, se escribieron muchísimos libros de revelaciones precisamente para entender la historia. Pues bien, el Evangelio según San Marcos tiene precisamente esa mentalidad escatológico-apocalíptica. Piensa en el tiempo final en una perspectiva apocalíptica. Y por eso va a dividir el mundo de dos maneras. En primer lugar, va a distinguir dos tiempos en lo temporal. Dos eras. ¿Cuáles son las dos eras? Una, pues, lógicamente, es el presente y otra, el mundo venidero. Eso aparece, a ver, vamos a temporal, dos eras. ¿Cuáles son esas dos eras? El presente y el mundo venidero. Y eso aparecen esas citas
Se habla del tiempo presente y del tiempo venidero. Pero también nos va a hablar de una división del mundo en el que nosotros vivimos, precisamente en dos esferas cósmico-sociales. ¿Cuáles son esas dos fuerzas cósmicas? Fuerzas cósmicas. Entonces, una es, lo vamos a poner en otro colorcito, ya, es el reino del príncipe de los demonios o del hombre fuerte. Una fuerza cósmica que interviene, que es precisamente Satanás, el príncipe de este mundo, príncipe de los demonios, el demonio. Y por otro lado, la otra fuerza que interviene en este mundo va a ser precisamente la fuerza del reino de Dios, ¿verdad? Aunque Satanás tiente a Jesús, no puede porque está el reinado de Dios. Otra fuerza de grande peso, de mayor peso en este mundo. El reino de Dios, el reinado de Dios. Entonces, la fuerza del príncipe del mundo enfrentado, el demonio, enfrentado a Dios. Entonces, esto es lo que va a definir las circunstancias en que viven la comunidad de Marcos. Y ahora, frente a todo eso, hay también dos grupos sociales. ¿Cuáles son esos grupos sociales? Dos grupos sociales bien diferentes, que son precisamente los que están fuera, los que no son de la comunidad, y los de la comunidad, que son los elegidos. Entonces, de esta manera, organiza el mundo presente en vista del futuro. Ok, repaso. Dos tiempos, el presente y el futuro. Dos fuerzas que intervienen en este cosmos. Las fuerzas del demonio y la fuerza del reinado de Dios. Enfrentadas, pero simplemente hay que recordar que el príncipe de este mundo es una fuerza que está derrotada. El reino de Dios está llegando y por lo tanto el demonio ha llegado a su fin. Se va a terminar el poder del demonio y todos los exorcismos de Jesús es la derrota de esa fuerza cósmica que tiraniza a los seres humanos y los tiene aterrorizados. Y el reino de Dios se está haciendo presente. Bueno, y para actuar bien y no estar en el lugar equivocado, hay que entrar a la comunidad, ser de los elegidos y no quedarse con los de fuera. De esta manera, entonces, se organiza el Evangelio de Marcos con una escatología apocalíptica y así construye la identidad de la comunidad, la identidad de los elegidos que Dios escogió. Vamos a leer el texto de de Marcos 3, 20, 22 y 27. 3, 20. Comenzamos. Marcos 13, 20. Adelante, Maggie. Muy bien. Si el Señor no acortara aquellos días, nadie se salvaría. Pero en atención a los elegidos que Él eligió, ha acortado esos días. O sea, el futuro, hasta ahí. El futuro son días de crisis, días terribles. Le pedimos a Dios que ya pase esta crisis del coronavirus. Ellos decían, ya pasa esta crisis de la guerra judía contra Roma y de sus consecuencias. A ver, esperamos que esto se termine, efectivamente, y que los elegidos que Dios ha escogido, en atención a sus elegidos que Él eligió. Eso dice el 3:20. Vamos a leer el 22, Maggie. Claro que sí. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas,
y harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Así es. A la comunidad de Marcos, que son los elegidos, y a nosotros también en nuestra época. ¿Qué cosa vemos? Falsos mesías y falsos profetas. Un montón de gente que sale con sus revelaciones y profecías, sus fake news. Y vamos a ver el versículo 27, Maggie. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Otra vez la preocupación por los elegidos, pero los ángeles de Dios, los mensajeros de Dios, los van a reunir para librarnos de todas las desgracias. Bien, entonces, esta escatología apocalíptica es una manera de construir la identidad. Vamos a ver que esto significa un enfrentamiento de poderes. Adelante, Maggie. Este enfrentamiento será resuelto con la entronización del Hijo del Hombre, que vendrá con gran poder y gloria. En aquel día reunirá desde los cuatro vientos a sus elegidos, y entonces muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Esta visión sirve para legitimar a los discípulos de Jesús como el grupo fiel a los designios divinos. Además, los alienta y ayuda a confiar en el tiempo venidero. Esta visión del mundo refuerza su identidad. Así es. Entonces, estamos en una época de crisis. La comunidad de San Marcos están enfrentando la crisis después de la caída del mundo grecorromano. Perdón, la caída del templo de Jerusalén por los romanos. Entonces, hay un enfrentamiento de poderes. Pero este enfrentamiento, efectivamente, se está dando, pero va a resolverse por la entronización del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va a venir y va a poner a cada quien en su lugar. ¿Por qué? Porque va a venir con poder y gloria, con el poder de Dios, y va a venir precisamente en el día prescrito, aquel día, y se va a ocupar de sus elegidos. Acuérdense, los elegidos. Y entonces cuando llegue el Hijo del Hombre, esos que antes eran últimos serán los primeros. Y los que se sentían primeros serán los últimos. Entonces, de esta manera, el Evangelio de Marcos legitima a los discípulos, los legitima como grupo fiel. Son los que son fieles a los propósitos de Dios. Y también los alienta para que en el mundo venidero, en el tiempo venidero, sepan que van a experimentar la salvación. Y es de esta forma como Marcos refuerza su identidad. Son los elegidos y el Hijo del Hombre los va a salvar. Ahora, esta visión del mundo, Marcos necesita legitimarla. La legitimación necesita decir, es una visión del mundo correcta, es una visión del mundo válida, es algo que podemos aceptar. Esa visión del mundo, tenemos que confiar en ella. Vamos a ver cómo legitima esa identidad y ese estilo de vida. Maggie, por favor. En el mundo antiguo, los grupos definían su identidad por su origen, sus logros y sus acciones.
Marcos incluye estos temas para legitimar la identidad y forjar el estilo de vida de su comunidad en su vida de cada día. Eso de legitimarse con estas tres características que serían origen, logros y acciones, se hacía en aquella época. Un grupo se legitima, una persona se legitima por su origen, sus logros y sus acciones. Y Marcos lo utiliza, pero en nuestra época también mucha gente se legitima igual. A ver, vamos a ver. Cuando alguien se presenta y va a llegar a un lugar y ¿qué dice? Yo soy el hijo del señor gobernador. Se legitima por su origen. O si no, se legitima por su logro. Yo soy del equipo que salió campeón. Y el equipo que salió campeón, pues, lógicamente, va a entrar a la fiesta. Y otro se va a legitimar por sus acciones. ¿Saben qué? Yo puse para esta fiesta, yo puse la orquesta. Y entonces, por mi acción, me legitimo, tengo derecho a entrar a la fiesta. Entonces, en la época de Jesús, en el mundo grecorromano, están estos procedimientos de legitimación. El origen, los logros y las acciones y prácticas. Bien. Vamos a ver cómo Marcos legitima la identidad cristiana por su origen. Adelante, Mike. Origen. Como Marcos sabía que el honor era el valor central de la cultura mediterránea y que el parentesco de Jesús no era suficiente o honorable para evitar perplejidad y críticas entre sus contemporáneos, decidió mostrar que Jesús tenía un honor asignado por su íntima relación con Dios. Jesús recibe el título de Mesías o ungido de Dios. El comienzo de su actuación se relaciona con una profecía de Isaías. Otro profeta auténtico de nombre Juan lo presenta como el más fuerte, que bautizará con el Espíritu Santo. En su bautismo, la voz de Dios lo declara, su Hijo amado, y el Espíritu Santo desciende sobre él. En nuestra época, cada quien exhibe los títulos de honor, y uno de los títulos de honor es su sangre, es su origen, es su nacionalidad. Alguien dice, yo soy citizen, yo no soy un inmigrado, y menos no soy un mojado. I am citizen. Hasta el apóstol Pablo decía, yo soy citizen, soy ciudadano romano, y no compré la ciudadanía, lo tengo por nacimiento. El honor, ese valor tan grande en la época mediterránea y todavía en nuestra época. El honor es un valor muy grande. Ahora, una forma como alguien manifiesta su honor es precisamente por el parentesco, por su origen, por su familia, por su sangre, por su prosapia. Ahora, Marcos aquí tiene un problema. Jesús, ¿de qué familia es? Pues es de una familia de pueblo. Y además, ¿de qué oficio es? ¿De qué pueblo es? Nazaret, un pueblo miserable. Y además, ¿de qué oficio es? Pues es carpintero. Por eso Marcos no comienza su evangelio diciendo, Evangelio de Jesús, el carpintero de Nazaret. A ver, vamos a ver si Marcos comienza así. Marcos 1:1. Maggie. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, según está escrito en el profeta Isaías. Hasta ahí. Entonces, no dice Marcos, comienzo de la buena noticia de Jesús.
el carpintero de Nazaret, el hijo de María y, según se dice, de José, según se dice. Imagínense si comenzara así su evangelio. ¿Quién lo va a leer? Pues nadie, ¿verdad? Eso no es honor. Entonces, ¿cómo comienza Marcos su evangelio? Síguele, 2. Versículo 2. Según está escrito en el profeta Isaías: Mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Hasta ahí. Y luego, ¿cómo legitima a Jesús? Versículo 11. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Hasta ahí. Entonces, por eso Marcos nos va a decir, comienzo de la buena noticia de Jesús. ¿Quién es? El Mesías, anunciado por un profeta, y no cualquier profeta, por Isaías, el más prestigioso de los profetas, ¿verdad? Y luego el Hijo de Dios. ¿Y por qué Hijo de Dios? Porque Dios lo presenta precisamente como su Hijo. Es la estrategia de Marcos, que muestra para legitimar a Jesús, nos dice que su origen es precisamente Dios, una íntima relación con Dios. Ese es su origen. Dios es su Padre. ¿Y quién más es Jesús? Pues es el Mesías o ungido de Dios. ¿Qué más es Jesús? Pues lógicamente aquel de quien habló el profeta Isaías, a quien lo presenta el profeta Juan, y Juan dice que es el más fuerte, y el profeta Juan dice que él bautiza con agua, pero Jesús bautizará con el Espíritu Santo, y sobre todo que en el momento del bautismo es Dios el que lo reconoce como su Hijo amado, y el Espíritu baja sobre él. De esta manera, Jesús queda plenamente legitimado por su origen. Y los que creemos en Jesús, entonces creemos en alguien que nada menos es el Hijo de Dios. No es un carpintero más de Nazaret, es el Hijo de Dios. Adelante, Maggie. Así, en una sociedad donde Dios era la fuente de todo y también del honor, el origen de Jesús no puede ser más honorable. Por otra parte, Jesús también crea una comunidad. Como Hijo amado de Dios, da origen a esa comunidad de hijos de Dios. La funda llamando a los discípulos, enseñándoles, constituyéndolos en una nueva familia donde hay muchos hermanos, hermanas, madres, hijos, y encargándoles de ir en misión. Así es. Entonces, vamos a ver. Queda bien claro, regresamos aquí, que si Dios es el Padre de Jesús, Dios es la fuente de todo el honor de Jesús, pues lógicamente Jesús está más que legitimado. Dios es su origen, Él es su Hijo. ¿Quién puede ser más honorable en este mundo que un hijo de Dios? Pero a Marcos no le interesa solamente legitimar a Jesús, le interesa legitimar a su comunidad. ¿Cómo son esos seguidores de Jesús? ¿Qué honor pueden tener esos seguidores de Jesús? Pues lógicamente son seguidores del Hijo amado. Y el Hijo amado los llama hijos de Dios, o sea, nos considera sus hermanos. Además, el Hijo de Dios los considera sus discípulos. El Hijo de Dios es el que les enseña, constituyen una nueva familia, y en esa familia
hay muchos hermanos, hermanas, madres e hijos. ¿Por qué no aparecen los padres? Porque el Padre es Dios. Es una nueva familia donde Dios es el Padre y el que hace la voluntad del Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos de Jesús, todos. Y además, esta comunidad ha recibido de Jesús una misión. Él es el que los manda a predicar, los manda a anunciar el reino de Dios. Entonces, es una comunidad más que legítima. Es la comunidad del Hijo de Dios. Son hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús. Somos hermanas de Jesús. Entonces, todos hijos de Dios. Y tenemos una misión, un encargo que nos hizo Jesús. Y entonces, no hacemos las cosas con nuestro propio capricho, sino por encargo de Jesús. Bueno, ese es el origen, pero también hay que legitimar y poner en evidencia los logros de ese grupo, logros de Jesús y logros de la comunidad. Adelante, Maggie. Logros y gobierno. Marcos proporciona enseñanzas sobre el gobierno comunitario. No se admiten rangos ni cargos. Es una comunidad de discípulos donde se practica la voluntad de Dios revelada por Jesús. Jesús no revela la voluntad de Dios para la comunidad a partir de la nada. Interpreta tradiciones, apela a la voluntad original de Dios expresada desde el comienzo de la creación. Se apoya en Moisés, en David y en los profetas. Jesús es el intérprete fiable y definitivo de esa voluntad de Dios para los discípulos, mientras que los jefes religiosos no entienden las escrituras ni el poder de Dios. La enseñanza de Jesús no es solo para su tiempo, puesto que sus palabras duran para siempre. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se puede legitimar esta comunidad, qué, diríamos, qué realizaciones tiene, qué logros tiene, cómo está organizada, cómo manifiesta realmente que es una comunidad valiosa, digna de tener en cuenta. Entonces, nos va a presentar primero que es una comunidad que tiene una forma de gobierno particular, un gobierno pero comunitario. Y este gobierno, esta manera de vivir, no se admiten rangos ni cargos. No hay superiores ni inferiores. No hacen la voluntad de un jefe, de un tirano, sino que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién es el que gobierna? Dios, porque Dios hace su voluntad. No es el reino del César o el reino de Herodes, es el reino de Dios. Lo que se hace es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que esa es la voluntad de Dios? Porque la reveló Jesús. Jesús es el revelador de esa voluntad de Dios. ¿Y cómo la reveló? No sacándose de las cosas de la manga, sino interpretando las escrituras. Jesús interpreta las escrituras. Precisamente es el intérprete de la voluntad de Dios. Interpreta esa voluntad original de Dios. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando un varón quiere repudiar a su mujer, Jesús va a decir, pues sí, Dios los hizo varón y mujer. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué cosa apeló? En el principio, Moisés les dio la oportunidad de hacer eso, pero al principio no era así. Jesús apela al principio de la creación. En otros pasajes se apoya en Moisés, se apoya en David o se apoya en los profetas. O sea, su interpretación es una interpretación realmente autorizada.
tiene valor. Jesús es un intérprete, vamos a ponerle aquí, intérprete fiable y definitivo de la voluntad de Dios. En cambio, los líderes religiosos, los jefes religiosos, quedan descalificados. A ver, ahí eso se ve bien. Voy a poner algo que se vea. Los jefes religiosos. ¿Qué pasa con esos jefes? Que precisamente los saduceos que estaban en el Sanedrín no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Y entonces, muchas enseñanzas que ellos daban decían, esto lo enseñó el rabino tal en su tiempo, pero vino otro rabino en otro tiempo. La enseñanza de Jesús, su palabra, son palabras que duran para siempre. Mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Vamos a buscar el texto. 13:31. Adelante, Maggie. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. Por eso las interpretaciones de Jesús, tenemos esos grandes títulos, ese grande honor, esa grande autoridad moral que nos da Jesús con su interpretación de la Escritura, que no es de un momento. Sus palabras no pasarán, duran para siempre. Pueden pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Jesús no pasa. ¿Y qué sucede con estos logros, con esta grande autoridad moral? Adelante, Maggie. Como parte del gobierno comunitario, Marcos se ocupa también del orden familiar. Sí, la familia era la unidad básica del imperio, lo sería también del reino de Dios. Pero en vez del orden patriarcal ilimitado, se proponen estructuras más igualitarias. Se rechaza el repudio de la mujer y la discriminación de los niños. Se propone compartir los bienes con los pobres y todos han de vivir una actitud de servicio a los demás. Así es. Entonces, grande logro. Tenemos una forma de vivir en familia que es muy diferente a esas familias tiránicas, autoritarias, machistas, prepotentes. Entonces, donde el marido repudia a la mujer cuando quiere, nada de eso. Dios al principio dijo, los declaró marido y mujer, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No se puede discriminar a los niños, son los primeros en el reino, es el reino de su padre, por lo tanto tienen lugar todos los niños, y todos somos niños, todos somos hijos. Y luego los bienes, muy buenos, qué bueno que haya bienes, pero no para riquezas que adoramos, acumular riquezas que adoramos, sino bienes que se comparten. Y en la unidad familiar se vive sirviéndonos unos a otros, como ya lo vimos. Bueno, otra forma, después de los logros, son otras acciones y otras prácticas que son legítimas porque nos las dio Jesús. Adelante, Maggie. Acciones y prácticas. Los pasajes de enseñanza de Jesús definen y legitiman las acciones que habrán de practicar los discípulos. La experiencia del poder salvador del reino de Dios es lo básico, y las acciones que lo describen son enfermos que se curan, ciegos que recobran la vista, leprosos que quedan limpios, muertos que resucitan, sordos y mudos que ya Ahí hay una idea, que ya pueden hablar. y los demonios son expulsados. Ah, muy bien.
Esto es fundamental. Estas prácticas que realizaba Jesús y que van realizando sus discípulos, estas acciones realmente son las que legitiman las acciones. Por sus obras los conocerán, se dice en otra parte del Evangelio. Las acciones legitiman. Son las acciones del poder salvador de Dios. Son las acciones precisamente del reinado de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios reina? Efectivamente, hay curación para los enfermos, quedan curados. ¿Qué pasa con los que están ciegos? Recobran la vista. ¿Qué pasa con los leprosos? Quedan limpios. Van a resucitar los muertos. Los sordos y los mudos. Los sordos van a oír y los mudos ya pueden hablar. Y lo más interesante de todo, ¿qué pasa con los demonios? Los demonios quedan expulsados. Entonces, estas acciones legitiman realmente, estas prácticas legitiman a la comunidad, a Jesús y a su comunidad. Hay que curar, hay que recobrar la vista, hay que limpiar leprosos, hay que resucitar muertos, etcétera, etcétera. Hay que hacer que el sordo oiga y que el mudo hable. Y hay que expulsar demonios. A ver, vamos a ver ahora. Hacemos un paréntesis, pero bien relacionado, ¿verdad? Ustedes ven, Jesús era el que hacía todo eso. Cura, limpia leprosos, hace ver a los sordos, hace oír a los sordos, hace ver a los ciegos, hace hablar a los mudos. Uno dice, ¡ay, qué bonito! Jesús hacía muchos milagros. Entonces uno dice, bueno, ¿y nosotros hoy? Cuando me toca, me gusta platicar esto porque con los seminaristas, cuando me toca explicar el tema de lo que se llaman milagros de Jesús, entonces, después de dar una lista de milagros de Jesús, por cierto, vamos a dar una lista de milagros de Jesús. Ayer la habíamos presentado, pero podemos presentar otra vez esta lista para que no se nos olvide. Primero, el poseso de Cafarnaún estaba poseído por un espíritu impuro. Jesús, efectivamente, hizo un exorcismo y lo libró. La suegra de Pedro, ¿qué tenía? Enferma de fiebre, la curó. El leproso fue limpiado. El paralítico pudo caminar. El que tenía el brazo paralizado lo pudo extender. La tempestad fue calmada. El poseso de Gerasa fue exorcizado. La hija de Jairo fue resucitada. La hemorroísa fue sanada, ya no tiene hemorragias. Cuando faltan panes, multiplica panes. El agua, que es una amenaza de ahogar, Jesús camina sobre el agua. La mujer sirofenicia tiene una hija que está muy enferma. Jesús la cura a distancia. Un tartamudo, sordo, habla y oye. Los panes los vuelve a multiplicar. El ciego de Betsaida ve. El niño poseso y mudo, exorcizado y habla. El ciego de Jericó ve. La higuera quedó seca. Hoy, 18 milagros. Entonces les digo a los seminaristas, ¿saben qué? Esos milagros que Jesús hacía, si nosotros creemos en Jesús, hay que seguirlo haciendo. A ver, señores hermanos seminaristas, tienen que hacer milagros. Y me ven con una cara de lástima, como no tienen idea. Con una cara de descreído de Dios. ¿Ustedes creen en Jesús? Y Jesús mandó a sus discípulos a curar enfermos y a expulsar demonios. Así es que o creen en Jesús o no creen. Hay que hacer milagros. Hay que efectivamente realizar todas esas curaciones y expulsar todos esos demonios. Entonces, les digo, ¿saben qué? Ahora sí viene. Les digo, perdón, vamos a regresar a donde estábamos.
aquí. Ahora sí viene. Jesús realizó todo eso. Nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos que hacer eso. Entonces, hay enfermos, hay que atender a los enfermos, hay que visitarlos, hay que consolarlos, hay que animarlos. Hay ciegos, pues vamos a conseguirles lentes. Hay gente que son consideradas como leprosos. Detalle, tiempo de coronavirus. Hay enfermeras o médicos que trabajan en hospitales. Habrán escuchado ustedes noticias donde en algunos lugares maltratan a los que ven vestidos de médicos y de enfermeras. En algunos lugares en México les echaron cloro. En Zapopan, los católicos, archicatólicos de Zapopan, alguno vio una enfermera y le echó cloro. ¿Cómo la ven? La consideró como leprosa, como contaminada. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que están haciendo en unos lugares. Esta mañana veía un noticiario. Llega una enfermera a un supermercado que todavía está abierto. La ven que estaba vestida de enfermera. ¿Qué hicieron los trabajadores? Se reunieron alrededor de ella y la aplaudieron. Eso hay que hacer. Esos son los signos del reino. Esos son los milagros del reino. Entonces, nosotros tenemos que seguir poniendo esos signos del reino. Si los hacemos, somos comunidad cristiana legítima. Y hay que expulsar demonios. El demonio es mentiroso y el demonio es asesino. El asesino quita la vida. Cada que nosotros demos vida, expulsamos demonios. Cada que nosotros digamos la verdad, expulsamos el demonio de la mentira. Cuando nosotros desenmascaramos a los mentirosos, en nuestra época hay muchos periodistas mentirosos, hay que desenmascararlos. Son los demonios de la actualidad, los demonios en la emergencia sanitaria. Hay que desenmascararlos y expulsarlos con la verdad. Bueno, pero vamos a ver que también Marcos nos recomienda otras prácticas que nos dan identidad y que defienden. Adelante, Maggie. Otras prácticas evidentes que configuran la comunidad de los discípulos son el amor al prójimo, la limosna, la oración, el ayuno. Los discípulos tienen que amar a Dios, perdonarse unos a otros y preferir el servicio a la dominación entre ellos. Jesús envía a sus discípulos a continuar su misión de predicar, curar y expulsar demonios, aún previendo que podrían encontrar rechazo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar y reafirmar nuestra identidad y validísima? El amor al prójimo, que está mandado desde el Antiguo Testamento y lo manda Jesús. Dar limosna con los bienes, hacer oración. Cierta clase de demonios no se expulsan más que con la oración y el ayuno. El ayuno en tiempos donde se necesita. En estos días hay gente que tiene que prestar servicio en hospitales y hay tantos enfermos que no les dan tiempo ni para comer. A ver, esta frasecita la conocen. Cuando Jesús estaba en su casa, le llevaban a los enfermos y no le daban tiempo ni para comer. Vean ustedes, médicos y enfermeras en estos días no les dan tiempo ni para comer. Ayunan, pero ayunan no porque la comida sea mala, la comida es muy buena y hay que comer. Pero hay momentos en que el reino de Dios, para que Dios reine y dé vida, hay médicos, enfermeras y personal sanitario que hasta ayunan. Ese ayuno expulsa demonios. Por encima de todo hay que amar a Dios, hay que perdonarse, hay que servir y no dominar. Y luego, para legitimarse como comunidad, hay que continuar la misión de Jesús. Si Jesús hizo eso, hay que seguirlo haciendo. Hay que predicar. Cuando les digo a los feministas, a ustedes les toca predicar, todos contentos. Pero cuando les digo, tienen que hacer los milagros de curar
Y los milagros de expulsar demonios, ahí ya no me creen. Me ven con cara de lástima. No, pues hay que curar y hay que expulsar demonios. Y ya sabemos cómo hacerlo. Es cierto que a veces habrá rechazo, como Jesús fue rechazado, también encontraron rechazo sus servidores. Pero aunque Jesús lo rechazaron y lo mataron, Dios lo resucitó. Y todos los rechazos que suframos, efectivamente, tendrán la aprobación de Dios. O sea, Dios nos aprobará si el sistema de pecado nos rechaza. Como el sistema de pecado mató a Jesús y Dios resucitó a Jesús. Y efectivamente corrigió al sistema de pecado. Vamos ahora al repaso. Concluimos este tema. Maggie lees cada una de las afirmaciones y nosotros vamos a decir si esas afirmaciones son verdaderas o son falsas. Número 1. Los nombres del grupo de Marcos refuerzan su identidad y los distinguen de los de fuera. Claro que sí, es verdadero. 2. La adhesión a Jesús es el principal rasgo de identidad comunitaria del grupo de Marcos. Por eso nosotros nos llamamos cristianos y en aquellas comunidades eran los creyentes en Jesús, que después en Antioquía, nos dicen los hechos, recibieron el nombre de cristianos. Hay que estar adheridos a Jesús. ¿En quién crees? En Jesús. Verdadero. 3. Los ritos tienen poco significado para forjar la identidad y asociar a un grupo religioso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que un grupo religioso no tiene que hacer ritos? Esto es falso. Los ritos son bien importantes. Hasta los ritos hay ritos en las corridas de toros, ritos en un campeonato de fútbol, ritos en la inauguración de un nuevo edificio. Los ritos son necesarios en la vida humana. Hay que hacer acciones simbólicas para manifestar qué significado tiene lo que nosotros hacemos. Por eso, nuestra vida cristiana tiene ritos. Los ritos son muy importantes. 4. La visión del mundo del Evangelio de Marcos es dualista en lo temporal, cósmico y social. Así es. Es una visión apocalíptica, por lo tanto tiene un dualismo. 5. Marcos legitima a su comunidad por su origen en Jesús, el honorable Hijo de Dios. Claro. El honorable Hijo de Dios es el que nos da legitimidad. 6. La voluntad de Dios revelada por Jesús es la base del gobierno comunitario según Marcos. A nosotros no gobierna ni el César, ni Herodes, ni un presidente o un gobernador o un rey. Nos gobierna la voluntad de Dios. 7. Las acciones que muestran el poder salvador del reino legitiman la práctica cristiana. Así es. La práctica cristiana se legitima por las acciones. Verdadero. 8. El amor a Dios, el perdón y el servicio mutuo forman la identidad comunitaria de Marcos. Uno de los tantos elementos de nuestra identidad es amar a Dios, sabernos perdonar y servirnos unos a otros. Ojalá y eso siga dándonos identidad como discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, como cristianas y cristianos. Esto lo ponemos verdadero. Y con esta invitación a amar a Dios, a perdonarnos y servirnos entre nosotros, con esto concluimos nuestro curso sobre el Evangelio según Marcos. Esperamos que esta grabación no les haya resultado tan aburrida. Sin duda, encontrarnos de forma presencial, pues siempre es lo mejor para compartir nuestra fe. Nuestra iglesia no es iglesia virtual, es iglesia de personas. Ahorita, en forma extraordinaria, nos encontramos de modo virtual, esperando encontrarnos en un momento posterior para saludarnos de mano, para darnos un abrazo, para
cantar nuestra fe, para leer la Biblia y para adorar a Dios. Que tengan ustedes una muy buena tarde o un muy buen día, no sé a qué horas estén escuchando esto, que se sigan cuidando, porque cuidar la vida es nuestra forma de adorar a Dios. La vida como el valor principal que Dios nos ha dado, y Jesús nos enseñó a cuidar la vida, a defender la vida y a promover la vida. Que la pasen muy bien y que gocen siempre la bendición de Dios. Sí. Hasta aquí nomás llegamos entonces, tocayo. Hasta aquí llegamos, tocayo. ¿Y la tarea? La tarea se las voy a mandar. Ok, no la vas a querer poner entonces aquí en el video. A ver si al rato la grabamos y se las pongo. Grabo nada más la introducción de lo que tienen que hacer y les mando el texto. Perfecto. Entonces aquí nos despedimos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, por la dicha de compartir. Y así